abordando recién, el tema de los cabildos, no solamente el cabildo de los niños en Ñuñoa, sino que a nivel país, que se ha generado la relevancia que puede tener para llevar finalmente a la práctica las demandas, los derechos que hoy siente la ciudadanía. Yo siento que esta organización de los cabildos, que tiene esa palabra tan linda que son autoconvocados, es lo que está marcando la gran diferencia de este estallido social, como se le suele nombrar, que yo estoy absolutamente en desacuerdo con esa subvaloración de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Creo que esto demuestra la madurez de una sociedad que viene, o sea, se ha hablado, si un movimiento social es capaz de levantar una consigna tan poderosa, de forma tan rápida como decir esto no son 30 pesos, son 30 años, para generar ese tipo de discurso y de identificación, significa que ese pensamiento no es nuevo, es algo que se ha instalado hace mucho tiempo en las familias de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de cabildos autoconvocados, yo creo que estamos ante la aparición de un movimiento social que no solo puede ser medido por el número de personas que están en las calles, ya no puede ser medido por números como la cantidad de detenidos o las estadísticas que suelen salir en prensa. Creo que es hora de ir a mirar a los territorios y lo que está ocurriendo ahí de manera espontánea, donde cada territorio, desde hace demasiado tiempo viene pensando cuáles son sus necesidades. Exacto. Y por fin tiene la oportunidad de encontrarse de forma paradójica ante es muy paradójico. Yo estaba hablando acá afuera con un guardia. ¿Ya? Y él me decía, ¿sabe qué? Que yo le pregunté a mis hijos qué pensaban del toque de queda. Y me decían, ¿sabes qué? Papá, me gustó. Y él quedó como muy impresionado. ¿Y por qué? Porque ¿sabes qué? Que yo ahora conozco a mis vecinos. Ahora sé quién es la persona al frente, en qué trabaja, qué hace, nos encontramos, nos dimos cuenta que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas necesidades, que tenemos la misma precariedad hace mucho tiempo. Entonces, paradójicamente, lo que se ha hecho para dividir, lo que se ha hecho para que la gente se repliegue, ha tenido absolutamente un efecto contrario, que es que la gente se una, se autoconvoque, se organice, discuta y esté planteando demandas. Claro. No solo las demandas clásicas que tienen que ver con educación, sino que tienen que ver con demandas que tienen que ver con la precarización de la vida de nuestras familias en nuestro país. A propósito de lo que mencionas y lo que hablábamos también de los cabildos, que en este momento hay diálogo, ¿no? Hay una actitud de participar finalmente, que tiene que ver con el escucharnos, el escucharse y empatizar finalmente con el ejemplo que te entregaba, por ejemplo, este guardia y su familia y sus niños. Decían, conozco a mis vecinos, ahora sé quiénes son, empatizo con ellos, nos escuchamos. Es que ¿Puede ser que eso es lo que nos ha afectado durante todo este tiempo? Yo creo que en el fondo, al analizar los movimientos sociales, muchas veces se resta del análisis como los procesos que ocurren a nivel emocional. Yo creo que este es un movimiento social que ha involucrado muchas emociones. Y yo siento que la autoconvocación de cabildos y de asambleas no solo tiene que ver con la necesidad de participar, no solo tiene que ver con la necesidad que hay, y que de hecho tengo acá una lista de demandas inmediatas que están surgiendo a partir de la ciudadanía, que es lo correcto, que es lo que debe ocurrir, sino que también tiene que ver con un tema de contención. Yo siento que esto ha sido algo que ha dañado mucho las emociones en nuestro país. O sea, me encantaría poder representar en esta entrevista la cantidad de historias de vida que yo he escuchado en estas 2 últimas semanas. Historias de mis estudiantes, de las profesoras de mi universidad, del guardia que está allá afuera, del taxista. O sea, cada persona ha vivido esto desde una emotividad muy profunda, porque tú no puedes analizar la crisis actual del país si no relacionas la crisis material, que tiene que ver con la precarización de la vida en muchísimos aspectos, con el tema de la memoria. En el fondo, en este país, al llamar a toque de queda, al llamar a los militares a la calle, se abrió una herida que nunca fue cerrada, porque en este país el tratamiento de la memoria solo ha sido a través de, que es importante, para mucha gente, por ejemplo, la creación del Museo de la Memoria, o de ciertos monumentos, es importante, pero en este país nunca se ha hecho justicia. En este país nunca se han cerrado las heridas. Y además hay un proceso de entender que las herencias de la dictadura, que por muchos años solo la analizamos a nivel de violación a los derechos humanos, que por supuesto es gravísimo, sino que tiene que ver con otras heridas en el fondo que quedaron caladas y que siguen y que fueron incluso por los gobiernos por los gobiernos siguientes
nunca se hizo claro. una modificación. Sí. Entonces, había un proceso en estos 30, 40 años de empezar a resignificar lo que significaba la dictadura a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emotivo. Y por eso, en el fondo, sacaron los militares, abrió todo eso y dijo, en realidad... Y eso puede ser que nuestras autoridades y una élite sin duda pueda estar muy desconectada finalmente con la realidad, teniendo en cuenta que estas manifestaciones también hubo asomo de violencia, que lo hemos visto también, pero mucho con un discurso finalmente de creer que esto hay que ser solidario, que es un tema de filantropía y no de derechos finalmente. Sí, claramente está desconectada. Yo encuentro que ese es uno de los mayores desafíos, por ejemplo, para las grandes universidades de este país, donde se genera una cantidad de investigaciones importantes que hemos estudiado los movimientos sociales, hemos estudiado la precarización laboral. Nosotros tuvimos el miércoles pasado un encuentro en la Universidad Católica donde atendieron 800 académicos, se llenó, estuvo el rector y fue impresionante, donde nos miramos las caras y dijimos, llevamos ¿cuántos años estudiando esto? O sea, ¿cuántos papers hemos publicado? ¿Cuántas veces hemos salido hablando en conferencias de la crisis social de este país? Pero en el fondo es como sentir de que qué pasa en la academia, que sabemos de esta situación hace tanto tiempo, pero en el fondo no tenía ningún correlato en la transformación social. Exacto. Entonces yo siento que... ¿Y cuál es el problema para eso? ¿El problema cómo? De eso, de que no se ha hecho nada con todo finalmente esta investigación, lo que pasa con, es que con los papers que tú nos comentabas. La precarización laboral cruza, incluso yo leí ayer un artículo de CIPER de la precarización, por ejemplo, del periodismo. O sea, cuando uno critica, por ejemplo, el rol de los medios, bueno, veamos cómo están viviendo las personas que trabajan en los medios. Cuando vemos, se nos critica como académicos la lejanía que tenemos con la ciudadanía, bueno, los académicos también en cierta forma han sido precarizados. Entonces yo encuentro que, por supuesto, como lo dice la Mesa de la Unidad Social, hay una serie de demandas inmediatas que son concretas y que vienen a hacerse cargo de las personas que más están sufriendo hoy en día. Pero en el fondo el análisis no termina ahí. Tiene que ver con que Michelle Bachelet, por ejemplo, envió una cantidad de gente a estudiar afuera, a hacer doctorado, y vuelven acá y no hay trabajo. En este país no se investiga, no se invierte en investigación. Entonces tenemos un tremendo capital ahí que tiene que por fin ponerse al servicio del desarrollo de este país, de encontrar respuestas y como tú dices, y escuchar y en el fondo identificarse con esa persona que no solo sea un sujeto del cual tú extraes información, sino que en el fondo tú tienes una responsabilidad de transformación. Y en ese sentido me quiero tomar un poco, yo he venido estudiando movimientos sociales en Chile desde hace muchos años. Estudié, por ejemplo, la palabra dictadura aparece en el discurso de los movimientos sociales hace muchísimo tiempo. En los años 2000 se hablaba de la dictadura de los planes reguladores, acaba de salir recién una nota sobre el barrio República, sobre cómo, por ejemplo, el Estado hacía ciertas intervenciones en la ciudad que la gente las identificaba como autoritarias, en el fondo. Demolición de cines que eran considerados patrimonio, demolición de casas, construcción, masacres urbanas. Una participación ciudadana, finalmente. O sea, esta situación viene siendo sentida hace muchísimo tiempo. Después, en el fondo, se transforma en un movimiento estudiantil, donde en el fondo nos damos cuenta que la educación no solo tiene un rol de movilidad social, sino que también tiene un rol en la reproducción del modelo económico chileno. En Chile, las familias se organizan porque creen que la educación es un mecanismo de movilidad social y para eso ponen al servicio todas sus herramientas, se endeudan, trabajan, son capaces de hacer cualquier cosa porque en el fondo llegó un momento en que se les dijo, dejemos de mirar el pasado, miremos al futuro y qué más representativo del futuro que la educación, que eso de la movilidad. Y después en el fondo aparece el tema del género, el tema del movimiento feminista. Entonces, en resumen, no estamos ante un estallido social, estamos ante una sociedad madura, que conversa, que se reúne en torno a la mesa, que ahora además se está reuniendo en comunidades y que en el fondo tiene muy claro que esto no depende de los gobiernos, que va a ser una lucha larga, pero que en el fondo tenemos
tienen herramientas que han desarrollado durante mucho tiempo. Quiero decirte que la Mesa de la Unidad Social, que ha reunido a 200 organizaciones a nivel nacional, ha tenido alrededor, yo creo que nos queda muy corto, que ha tenido 10.000 participantes. Las geógrafas de este país están haciendo un trabajo maravilloso, han mapeado la organización de cabildos y asambleas autoconvocadas y el mapa es impresionante, o sea, porque hay representatividad de Arica a Punta Arenas, y han hecho una diferenciación que es súper importante. La diferenciación importante es, en términos discursivos vuelve a aparecer de forma muy importante el tema del cambio constitucional. Porque claro, obviamente si tú no cambias la forma de entender la relación del Estado con las personas, no puedes hacer ningún cambio de ahí hacia abajo. Si tú sigues entendiendo que el Estado solo actúa cuando el mercado deja de funcionar, por supuesto que no vamos a poder hacer ningún cambio. La gran mayoría de estas personas que están trabajando en torno a estas mesas creen en eso, pero también se dan cuenta que si reducimos la discusión solo a lo meramente constitucional, se transforma en algo extremadamente abstracto, que solo puede ser manejado por abogados constitucionalistas. Por lo tanto, la ciudadanía, y esto como yo como investigadora responsable lo tengo que decir, están haciendo una serie de demandas que están siendo llamadas demandas inmediatas. O sea, entendemos que hay que hacer un cambio constitucional, pero no vamos a entregar toda la energía en eso. Aquí hay 5 cosas que deben cambiar. Y en esto no voy a hablar sobre mí, voy a citar lo que me han hecho llegar las organizaciones amigas que a lo largo de estos años me han ayudado en mis investigaciones y en mi responsabilidad. Mira, esto más allá, después de estas propuestas, obviamente va a venir la discusión y todo, pero me parece bueno que ya hay al menos ciertas demandas que las definen como no negociables. Sueldo mínimo de 550.000 pesos, jornada de 40 horas sin flexibilidad, igual pensión, igual salario y transporte gratuito para estudiantes y la tercera edad. Mira, y a propósito de eso, Chile despertó, ¿no? Y parece que no se va a quedar dormido, ¿no? Y por harto tiempo. ¿Podemos decir que esto marcó un antes y un después en nuestra historia? ¿O va a depender finalmente qué es lo que se logre teniendo en cuenta esas demandas que tú acabas de señalar? Por supuesto que sí, yo encuentro que hay un tema, si tú ves las imágenes que ustedes muestran de los cabildos, que bueno, para variar está centrado en lo que pasa en la zona central, sería bueno mostrar lo que está ocurriendo en regiones donde en el fondo aparecen otras especificidades territoriales. Yo encuentro que el tema de que esto ya no da para más es absolutamente transversal. A mí me ha emocionado bastante el escuchar a gente de la elite off the record, hablar de esto, de darse cuenta que esto no da para más. O sea, hay mucha gente que no va a salir en la televisión hablando de lo que piensa, muchísima gente, y se entiende. Todos tenemos que comer a fin de mes, todos tenemos que defender nuestros trabajos, pero hay gente de la elite profunda que está generando un proceso de concientización súper importante, y yo encuentro que ese es un cambio súper necesario y que por eso en el fondo ha hecho que por primera vez en muchísimos años tenemos reuniones de protesta alrededor de la escuela militar. Perfecto. Algo bastante inaudito en este país. Ana, te queremos agradecer gracias a ustedes por el espacio. Conversación de doctora en sociología, trabaja en la Universidad Católica. Sí. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, y mayor inyección de recursos